están? Bienvenidos al En 15 de hoy. Me da mucho gusto porque ya vino, porque el libro lleva un rato afuera. Está conmigo Katia Adawi, con este libro de cuentos que se llama Geografía de la Oscuridad. Katia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Carlos. Déjame primero, cuando me encuentro un libro de cuentos, hay diferentes tipos de libros de cuentos. Hay libros de cuentos que reúnen cuentos que un autor ha escrito. Hay libros de cuentos pensados como una unidad. ¿Este es un libro pensado así? Bueno, evidentemente el resultado es ese, pero es pensado así a partir de cuentos que habías pensado y escrito a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué dijiste? Ahí hay un tema que tengo que juntar y revisar. Fue lo contrario, fue obsesivamente dedicado el esfuerzo a solo este libro. O sea, escribí este libro precisamente así. Entonces, respirando un mismo concepto que era este padre acuático, ausente, presente, misericordioso, impío a veces, ¿no? Pero fue muy pensado y muy trabajado cuento a cuento. Dices, qué bueno que tú lo dices, que es el padre, porque yo iba a empezar a decir, es una geografía de la familia, ¿no? Sí. O tú lo ves como del padre. Yo lo sentí como de la familia, porque las voces de los hijos son las que te transportan a lo largo del libro, ¿no? Sí, es que quizás es eso, que empecé pensando, voy a hablar de padres, y al final fueron los hijos los que tomaron la palabra, recuperaron un lenguaje nuevo, es decir, un lenguaje de sí mismos, para defenderse quizás de estas microviolencias cotidianas y familiares. O macros, el segundo cuento, Sí, ¿no? el del cura. No es tan micro, digamos. No. Hay micros Sí, y hay macros. Hay micros y hay macros. Correcto. Y hay macros más poéticas, digamos, también. Hay macros violencias y macros relaciones mucho más poéticas, en donde aparecen otras cosas, ¿no? Desde una casa que se derrumba, o animales, ¿no? Sí, pensé mucho en que los paisajes y las atmósferas fueran vistas también como personajes con vidas propias. Entonces tienes este cuento, por ejemplo, Casas con cimientos en el río, que hay un padre generoso que construye 2 casas, pero siempre con un displacer, que no haya agua en ninguna, ¿no? Entonces van surgiendo los animales, los alacranes, los bichos, pensando también en la relación que tenemos a veces olvidada con nuestro entorno. Damos por hecho que somos los seres vivos más importantes y nos olvidamos de las plantas y los animales. Porque también tienes por ahí uno que dice, mis hijos, ¿no? Son este animal y este animal, sí. ¿no? ¿No? Yo Sí. siempre los entendí así. Sí, ¿no? Ese cuento es los animales en los cuerpos de mis hijos, y este padre, que es un viudo, se da cuenta que va a llevar a sus hijos a pedir Halloween y que va a elegir a un elefante y a un ratón, y se da cuenta que uno es el animal que puebla más el planeta y el otro que está en vías de extinción. Y un poco habla, yo ahí me di cuenta, ¿no? Claro, está hablando de la familia como algo que también parece el núcleo más importante y al mismo tiempo es capaz de extinguirse, ¿no? Como de implosionar, de desaparecer. Me parece provocador, interesante, increíble, como esta geografía que tú titulas de la oscuridad es una geografía de una familia que nos cuesta en nuestros países reconocer. Tenemos esta imagen de hace 2 siglos de que la familia todo es perfecta, y si es tu hermano y si es tu padre, todo es perfecto. Y con literatura logras deconstruir que no, las familias son muchas otras cosas también, sí, aparte de esta familia, ¿no? ¿Me equivoco si lo leí así? No, es eso. No hay familia funcional, ¿no? Claramente nacemos heredando un malentendido previo. Yo pensaba justamente en nuestros países tan católicos, y hay que bautizarse. ¿Y qué es el bautizo sino limpiarte la culpa original? O sea, venimos con una culpa original. ¿Y no es eso la familia también? Heredamos estos malentendidos, estos fantasmas, estos desastres, estos silencios y sobre todo las negaciones, ¿no? Hablábamos de esta disfuncionalidad, es decir, de esta, yo creo que absolutamente falsa idea construida desde hace muchos siglos en otras sociedades, pero nosotros somos latinoamericanos, de que como es familia, todo está bien. Y lo que me parece increíble es cómo deconstruyes eso, pero también dices que es mucho más complicado. Es decir, porque no quiero que porque diga Geografía de la Oscuridad aquí piensen que es un mal retrato de la familia. No, es un retrato de la familia. Sí. Sin adjetivos. Sí.
Eso Porque es. también hay amor, y también hay misericordia, y también hay todas las jodideces que también hay en las familias, ¿no? Sí, es que es eso. Yo quería, me cuidé mucho de no pensar en la familia como un lugar al que hay que denunciar o denostar, porque lo vemos todos los días. Si no volvemos a un hogar, si no volvemos a una casa, la intemperie es doble. Entonces, pero sí quería dar cuenta de que la familia es ese lugar que te acoge tanto como te puede expulsar. En términos de Natalia Ginsburg, es el léxico familiar, esas improntas. Tú vas a ser ingeniero como tu padre, tú vas a ser una chica de cascos fáciles como tu madre. O sea, estas palabras que nos van repitiendo y nos van condicionando a lo que debemos ser en la vida, cuando en realidad somos lo que podemos ser con lo que tenemos, ¿no? Con nuestros duelos, nuestras pérdidas, nuestras alegrías, nuestras risas, nuestros llantos y siempre con el otro, ¿no? La familia es ese lugar donde nos pensamos primero, ¿no? Nuestro primer trauma, nuestro primer consuelo, nuestro primer refugio y también eso, nuestra primera gran pérdida, ¿no? Y es el lugar donde nos formamos como lo que vamos a hacer de ahí en adelante, ¿no? Entonces, yo pensaba eso, la familia como un lugar de ahí en adelante, como lugar, mira, si fuera ¿Como lugar de origen? Sí, como un origen. Que no destino. Que no destino, exacto. Y si fuera un signo, sería puntos suspensivos, ¿no? Continuará mañana, algo así. Ahora, estos retratos, estos pedazos de vida familiar, son tan íntimos que no quiero preguntártelo así abiertamente, pero te lo voy a preguntar abiertamente. En cada cuento debe haber algo que tú viste, algo que tú viviste, un pedacito de algo. No que esto sea autobiográfico, porque no es autobiográfico, pero sí pedacitos de cosas que viste y viviste y has vivido en la vida, ¿no? Sí, sí, es así, Carlos. Yo me rendí desde siempre a... O sea, no tengo miedo a pensar en la autoficción porque no hay forma de descorrernos del yo. ¿De qué vas a hablar si no es de lo que has visto, lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo que te atemperó el carácter? Entonces, yo no rechazo partir de esa experiencia sedimentada, transformada en otra cosa, para escribir. Entonces, claro que hay algo de mí en cada cuento, pero matizado y convertido en otra cosa, ¿no? Escritura que no transforma la experiencia, no está sedimentado de cantada. Entonces, sí, claro que sí. No, pedacitos, que además no tiene caso Retazos, ni cuáles. fragmentos. Y lo otro, porque lo leía, Katia, y debo confesar, aunque ahora eso lo corregiré, porque ayer en mi Kindle ya bajé otros, quería ver otros libros tuyos, y leí solo unas partes y tal después de leer esto, y me parece que también hay una nueva experiencia con tu lenguaje aquí, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco? De lo poco que leí en los pasados. Sí. Pero no, porque leía yo este lenguaje y decía, uy, no, aquí hay toda una experimentación de cómo contar estas cosas de otra manera. Y leí los otros y a lo mejor no encontré lo mismo, digamos, son más clásicos en términos, dirían algunos. Sí. ¿Sí tuviste esa experiencia? Sí, para mí era importante. Yo sabía que este iba a ser un libro de elipsis y de puntos seguidos, que para que hubiera una cosa vertiginosa y trepidante, porque no son grandes tramas, sino es como un lenguaje encapsulado que busca el vericueto sin ser laberíntico. A mí me interesaba mucho buscar, mi lucha fue palabra a palabra, ¿no? El ritmo, cómo terminaban las oraciones, cómo empezaban. Estaba muy preocupada porque fuera un lenguaje bello, elegante, armonioso y a la vez poco, tú dijiste, ¿no? Sin adjetivos, por el título, pero yo busqué no adjetivar en todo el libro para que cada lector o lectora pudiera completar, ¿no? Pudiera completar. Ahora, hablabas de los puntos y tal. Sí. Algo que mientras lo leía decía yo, esto de verdad lo escuchó en casa de la tía o lo escuchó en su casa, etc. Las conversaciones entre adultos y hijos, que a veces parecen duras y a veces son simpatiquísimas y a veces tal, son exactas las que uno tiene con sus padres cuando uno es niño, ¿no? Sí. Las bromas, los equívocos, los tales, ¿no? Son así cortas, tal, diríamos algunas cabronas, ¿no? Sí, por eso te digo lo que te digo. No, no me digas eso, ¿no? Sí.
Sí, otra preocupación mía, además del lenguaje o de la trama, era el diálogo, porque es en el diálogo donde uno prueba la pericia de una escritura. Entonces me interesaba que hablaran, pero cuando van a hablar, cuando hablamos en el cotidiano también estamos intercambiando balas, ¿no? Uno habla y lanza cosas al aire, al mundo, que tú dices, ay, ¿por qué dije eso? Y muchas veces en la casa pasa que uno no dice las cosas como quisiera decirlas y se va de boca, ¿no? Ese irse de boca es una expresión preciosa, porque irse de boca, Sí, te vas de boca, es así caer, es. y caer de cara al piso sin una red. Entonces, cuando esta gente habla, se está diciendo cosas que pueden ser violentas y a la vez muy generosas y piadosas. Entonces, todo es parte de ese malentendido que es lenguaje, que es lo que tenemos todos. Sí, leía yo los diálogos y decía, claro, es que así es. Y puestos y escritos literariamente es todavía mejor, ¿no? Porque lo que es maravilloso, y se lo digo a la gente que nos está viendo, es que uno imagina la cara de unos y otros mientras están conversando, porque son caras que hicimos nosotros o que vimos nosotros en algún momento, o que las hacemos hoy los que tenemos hijos, pues exactamente así. Debemos reivindicar más los libros de cuentos, ¿no, Katia? Hay algo que se va perdiendo un poco a veces en las editoriales y en esas cosas, ¿no? Sí, el cuento tiene mala fama como género, es decir, que no se vende, pero no es verdad. Páginas de Espuma, que es esta editorial española, trabaja solo cuento hace 21 años, y solo cuento, yo diría que le va bien. Y además hay lectores de cuento, ¿por qué? Porque te vas a dormir y lees uno por vez. En cambio, la novela te exige que te quedes más larguito. El cuento tú cierras uno y dices, bueno, está duro, mañana continúo, ¿no? Te permite como ir uno al día, digamos, como una dosis de cuento. O en una tarde y una noche, como me pasó a mí, porque uno empieza a entrar a eso, y me parece que esto es una reivindicación de eso, con un lenguaje que a veces parece poético en algunos momentos, ¿no? Sí, yo tenía esa búsqueda y esa intención, que fuera... que no, primero, que no es fácil. Yo sé que mi escritura quizás no es muy fácil en ese sentido de tienes que completar mucho y poner de tu parte, pero para mí era un acto de generosidad dejar que el otro complete y avance, ¿no? Y quiera saber qué pasó aquí, y además los tiempos, va presente a pasado, puede ser medio difícil y retante, pero No, es no es fácil ni la difícil vida. ni irritante, y algunos de los que me ven saben que esta semana ha sido lo que ha sido para mí. Sí. Y Katia Adawi fue un abrazo para mí ayer en la tarde y en la noche que leí esto, porque este libro resulta un abrazo. Córranle, ya está en librerías, Geografía de la Oscuridad. Katia, mil gracias. A ti, Carlos, un gusto grande.